tal? Bienvenidos a otra edición de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre mujer, pobreza y desempleo. Ha habido varias llamadas de atención en el último año en torno a este tema, sobre todo por la situación de que en el tema de pobreza el 50% de los hogares que están en esta condición son jefeados por mujeres. Además, el informe del Estado de la Nación hizo un llamado de atención en este sentido, indicando que si buena parte de las mujeres tuvieran el acceso adecuado a condiciones de educación y empleo, pues probablemente los índices de pobreza disminuirían considerablemente. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Roxana Morales Ramos, quien es académica e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada, Roxana. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Ana Isabel Rojas Chavarría, quien representa el área de gestión de políticas públicas del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por la invitación. Además está con nosotros Pilar Ramos Vargas, quien es la coordinadora de Servicios e Información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Bienvenida a Una Mirada. También un gusto de compartir con ustedes. Sí, un tema, estaba yo hablando con Roxana de que este tema lo hemos desarrollado en varias oportunidades aquí en Una Mirada, un tema que no pierde vigencia en el tanto los datos nos revelen de que definitivamente las mujeres pues continúan estando en condiciones de desigualdad en múltiples campos, pero este del tema de pobreza y desempleo es realmente importante. ¿Cuál es la situación actual del país en esta materia, Roxana? Bueno, en realidad sí es un tema que vale la pena estar trayéndolo, ¿verdad?, a colación, porque en realidad a veces no se le da la importancia que merece y muchas de las brechas que hay en esta sociedad se deben principalmente a estas diferencias que hay entre hombres y mujeres, las diferencias que la sociedad ha creado históricamente y que continúan, ¿verdad? Hace 5, 6, 7 años estábamos hablando de este tema, hoy seguimos hablando del mismo, son las mismas brechas, son las mismas condiciones donde las mujeres por lo general tienen mayores dificultades en el mercado laboral, donde continúan siendo las mujeres las que presentan mayores índices de pobreza juntos con sus hijos, ¿verdad? Entonces en realidad a pesar de que se ha avanzado un poco, siempre seguimos con las mismas brechas a nivel entre hombres y mujeres cuando hablamos en este sentido, ¿verdad? Y más recientemente, bueno, uno de los datos más importantes que tenemos en la actualidad son los datos de la encuesta continua de empleo que nos publica el INEC y bueno, uno de esos indicadores es la tasa de desempleo, precisamente el tema que trataríamos hoy. Y es interesante ver cómo, a pesar de que aumentó el desempleo, ¿verdad?, tanto en hombres como mujeres y a nivel nacional, casi el 15% tiene una tasa de desempleo las mujeres, mientras que los hombres actualmente tienen una tasa del 10%, o sea, una brecha de casi 5 puntos porcentuales, a pesar de que las mujeres, si nosotros también analizamos estos datos, las mujeres tienen un perfil educativo mayor que los hombres. Me refiero a que están estudiando más, graduándose más de universidades, pero esto no está siendo paralelo en su incorporación al mercado laboral. En efecto, bueno, Roxana acaba de hacer esa síntesis de otros aspectos también que se complementan con esa brecha en términos de la tasa de desempleo de 5 puntos porcentuales. Se suman otras dificultades como el subempleo, o sea, las mujeres cuando logran acceder al mercado de trabajo no trabajan las horas que ellas quisieran y por lo tanto este subempleo también refleja una brecha importante entre hombres y mujeres. Se suma a esas barreras de las oportunidades del mercado laboral el que un porcentaje mucho mayor de mujeres permanecen fuera de la fuerza de trabajo, pero con interés de incorporarse y no lo logran hacer porque tienen que atender obligaciones familiares. En este sentido hay una suma o un conjunto de barreras y de ciertamente relacionadas con los roles que les hacen asignado a las mujeres, en el que las mujeres además tienen que asumir una carga global de trabajo más alta que la de los hombres cuando uno suma
al trabajo, a las horas dedicadas al trabajo remunerado o económicamente reconocido, el trabajo doméstico de su propio hogar. En ese sentido, hay diferentes condiciones a las que les estamos afectando, tomando en consideración los aspectos de empleo, y que sin duda eso también está impactando en la parte de los ingresos que pueden percibir, y muy bien lo dijiste antes, con base en la encuesta nacional de hogares podemos dar cifras relacionadas con una mayor afectación en la situación de pobreza. Sí, muy bien este análisis que se está haciendo. Yo quisiera decir que efectivamente los datos cuantitativos y también cualitativos nos dicen que hay nudos estructurales muy fuertes que todavía persisten a pesar de todos los avances que se han venido realizando, tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de, precisamente que nos ocupa, de mayor ingreso de las mujeres al mercado laboral. Nosotros quisiéramos resaltar ese hecho de que aún persiste una división sexual del trabajo marcada por importantes sesgos de género en el acceso a las oportunidades y la igualdad en el trato que se da en el mercado laboral hacia las mujeres en relación con los hombres. Hay una marcada diferencia. Hay un importantísimo nudo estructural que todavía es uno de los principales que impiden con mayor oportunidad que las mujeres ingresen al mercado laboral. Es el tema de los cuidados, ¿verdad? Que todavía hay un vacío muy importante, no solo en términos de una infraestructura, de una red de cuidados que pueda ser accesible para las mujeres y para quien ingrese al mercado laboral, sino porque existe, y recientemente los resultados de la encuesta nacional de uso del tiempo nos dicen justamente que hay una desigualdad en la distribución del uso del tiempo, tanto en el ámbito privado de los hogares como en el ámbito público. Entonces, las mujeres dedican más del doble del tiempo de su vida, según los datos de la encuesta de uso del tiempo, a la semana, más del doble del tiempo al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Entonces, esto es una barrera muy fuerte. Como usted lo mencionó, el Estado de la Nación ya lo vuelve a resaltar porque es un problema que viene creciendo y es un acumulado, es una deuda histórica que tenemos con las mujeres para mejorar el acceso de ellas al mercado laboral. Sí, hay múltiples factores asociados con este tema. Como usted dice, algunos de ellos ya tienen un carácter como estructural, ¿verdad? Además de una reiteración de una serie de ¿cómo llamarlo?, de roles, de figuras, de estereotipos de corte machista que pues calan en la sociedad y que, a pesar de que tal vez desde el punto de vista de la normativa y de las iniciativas nacionales pues vamos avanzando, ¿verdad?, no necesariamente se traduce en realidad a la hora de los números, porque pues que lo digan las encuestas, ¿verdad? Incluso en esta última hay un llamado de atención en el sentido de que los números más bien se disparan, y es algo que uno esperaría que más bien sea al revés, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de mujer, pobreza y desempleo, que como decíamos en el bloque anterior, es un tema sobre el que el país ha mantenido como el dedo apuntando, pero que las últimas mediciones de las diferentes encuestas, sobre todo las del INEC,
nos indican, nos hacen un llamado de atención, porque no solo la situación se ha mantenido durante muchísimo tiempo, sino que además pareciera estarse agravando. Sí, hay un aspecto importante en términos del análisis del empleo, ¿verdad? El empleo es algo que si en el pasado dijimos que había muchos efectos cíclicos o estacionales, cada vez en términos de una economía terciarizada como la nuestra, estas estacionalidades ya no son tan marcadas, aunque todavía se observan. Y así es como el cuarto trimestre del 2018, ¿verdad? Que abarca octubre, noviembre, diciembre, y refleja un poquito de ese dinamismo que se observa producto del comercio, ¿verdad? Principalmente, pero logra visualizarse que hubo un incremento en las tasas de ocupación, y este incremento se debe principalmente por una incorporación y un acceso a ocupaciones por parte de las mujeres, ¿verdad? Entonces son las mujeres las que principalmente están dinamizando ese crecimiento en la ocupación, junto con un crecimiento del desempleo, desafortunadamente. Pero hay que focalizar más las cosas y poder analizar que ese empleo en el que estamos teniendo mayor participación de las mujeres es un empleo que no tiene la calidad necesaria para sostener una importante, digamos, estabilidad, y que por lo tanto no impacta en forma beneficiosa también en los ingresos de los hogares que principalmente están jefeando las mujeres en la situación de pobreza, me refiero. Esta ocupación está mostrando que es con un porcentaje alto de empleo informal, donde las mujeres no son aseguradas, y por lo tanto también relacionado con ese no aseguramiento implica la vulnerabilidad en el incumplimiento de otros derechos laborales, como es el pago de jornada extraordinaria o riesgos del trabajo, o en general estar desprotegida ante otras situaciones, ¿verdad? Entonces el empleo hay que verlo siempre con una mirada bien exhaustiva, en términos que señale que no siempre, ¿verdad?, la dinámica y los mejores, pareciera, indicadores de empleo son favorables, ¿verdad? Y entonces, en términos de los ingresos, también lo señalaste antes, ya cerca del 50%, un 40% de los hogares costarricenses tienen jefatura femenina, pero de ellos casi un 50% están en situación de pobreza. Y además esto muestra diferencias entre lo urbano y lo rural, y en general desigualdades territoriales. Sí. Sí, me parece muy importante lo que menciona doña Pilar, en que hay una serie de brechas en el mercado laboral. Vamos a ver, es importante analizar que no solamente estamos aquí en defensa de las mujeres, ¿verdad?, sino que en el mercado laboral hay problemas importantes, ¿verdad?, y que tienen que ver con todo el tema de la actividad productiva. Ya vemos una desaceleración, a pesar de que hay cierta ocupación, la situación económica de muchas familias ha obligado a las personas también a incorporarse a la fuerza de trabajo. Y gran parte de esa incorporación, como mencionó doña Pilar, es que muchas mujeres han salido a buscar trabajo. Algunas de ellas lo han encontrado, pero muchas de ellas han caído en la informalidad, muchas de ellas han quedado desempleadas, y bueno, ahí es un llamado de atención que tenemos en cómo lograr una economía más inclusiva, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Y otro tema importante que se desprende, que me llamó mucho la atención de los datos de la última encuesta, es el gran incremento en el desempleo juvenil, ¿verdad?, que pasó, por lo general rondaba el 24%, ¿verdad? 24%, por ahí andaba, y en este momento está en el 31%. Y sí, cuando nosotros desagregamos incluso entre jóvenes mujeres y jóvenes hombres, los hombres tienen un desempleo de cerca del 28% y las mujeres un 37,8%. Sí, son es decir, casi son 10 datos puntos alarmantes en el caso de desempleo, ¿verdad? Casi 10 puntos. Y esto que no me dio tiempo de sacarlos por regiones, ¿verdad? Porque en la encuesta anterior que lo había analizado, por ejemplo, en la Pacífico Central andaba por el 40% más o menos el desempleo de las mujeres. Entonces, hay una serie de brechas entre hombres y mujeres, pero también entre grupos de mujeres, donde son las mujeres jóvenes las que están viendo una mayor afectación, donde un 50% de mujeres ocupadas prácticamente trabajan en la informalidad, que es lo que mencionaba, donde muchas de estas mujeres trabajan en jornadas parciales, y ahí hablamos del subempleo, en empleos que no son de calidad.
también, digamos, incorporando un poco lo que mencionaba, ¿verdad? El tema de que gran parte de esta incorporación de las mujeres también ha sido con patrones, ¿verdad? O con estereotipos que la sociedad ha creado. Entonces, muchas mujeres se incorporan al mercado laboral a reproducir las labores que hacen dentro del hogar. Y además, la población que decide incorporarse, ¿verdad? No solo por edad, sino que hay muchas mujeres, por lo general, o algunas personas que han permanecido fuera de la fuerza de trabajo y quizás las condiciones económicas que están sufriendo sus familias las ha obligado a buscar algún ingreso adicional, y esto es a través de la incorporación de muchas mujeres a ese mercado laboral. Sin embargo, muchas de esas mujeres, como han pasado parte de su vida en labores domésticas, se les complica mucho incorporarse al mercado, y cuando lo hacen en labores que en realidad no son ni bien remuneradas ni con jornadas completas. Tal es el caso del aumento también que ha habido en la informalidad, donde cerca del 50% de estas mujeres ocupadas permanecen en empleos informales, ¿verdad? Ya como doña Pilar mencionaba, que no tienen garantías laborales, muchas de ellas, y ingresos muy bajos para ella y para sus familias. Sí, definitivamente un panorama que una vez más debe llamar a la reflexión del país. Ahora, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser esos principales nudos, como dijo Ana Isabel, que nos impidan avanzar en esta materia? Porque creo que los tenemos bien identificados, pero más adelante podemos hablar de por qué no se avanza. Definitivamente el tema del cuido es uno de ellos, ¿verdad? Ha habido varias iniciativas en este sentido, sin embargo, no terminan de concretarse o no terminan de ser del acceso de toda la población, y las mujeres pues siguen teniendo sobre sus hombros la responsabilidad prácticamente del 100% del cuidado, tanto de niños, niñas y personas adultas mayores en el país, o personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad por la cual no se pueden valer por sí mismos. Sí, eso es fundamental. De hecho, tenemos datos también de la encuesta nacional de uso del tiempo, que dice que una de las principales barreras para que las mujeres busquen empleo es el tema de tener hijos, personas dependientes, parcial o totalmente dependientes. Y son ellas las que dedican más tiempo en comparación con los hombres para para asumir esta responsabilidad, lo cual implica restarle tiempo para avanzar en otras expectativas, como es ir a buscar un empleo. También nos dice este estudio que las mujeres dedican menos tiempo cuando ya están empleadas o cuando están ya percibiendo o ocupadas y percibiendo ingresos, dedican menos tiempo a su ocupación principal que los hombres. Entonces, esto viene como a reforzar este tema tan importante de la calidad del empleo. Desde el INAMU trabajamos para que se concreten políticas públicas que garanticen un trabajo decente, y esto tiene que ver con la calidad del empleo. Entonces, si las mujeres tienen menos tiempo, dedican el doble de tiempo para dedicarse al trabajo doméstico no remunerado, o dan menos tiempo a su ocupación principal que los hombres, tienen más carga global de trabajo, es decir, a lo largo de todo el ciclo de vida trabajan más tiempo que los hombres en trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, el panorama, si no se resuelven estos asuntos estructurales, difícilmente vamos a mejorar esa calidad del empleo femenino. Y también otras brechas importantes de señalar en este programa es justamente las que presenta el mercado laboral, donde ya Roxana mencionaba las ocupaciones feminizadas y otras masculinizadas. Esas son barreras estructurales también que hacen que se segregue el empleo, ¿verdad? Y lamentablemente hay una valoración del trabajo femenino mucho menor que la valoración del trabajo masculino, por razones de género. Entonces las mujeres tienden a ubicarse en ocupaciones menos valorizadas, que implican menos remuneración, menos jornada laboral, menos tiempo de jornada laboral, etcétera. Y también hay una segregación cuando ya ingresan al mercado laboral, llegan a un límite, ¿verdad?, donde ya el techo de cristal que hemos venido llamando, las mujeres
llegan a un límite de puestos gerenciales y de ahí para arriba no se avanza. Entonces, hay una brecha muy importante cuando ya están queriendo ascender en la jerarquía de puestos dentro de las empresas principalmente o de las instituciones en general. Sí, en busca precisamente de reducir esas brechas en lo que tiene que ver con el tema de capacitación, sobre todo de sectores altamente vulnerables. Una Mirada conversó con Dinia Rojas, quien es la jefa del Área Regional de Desarrollo Social de Heredia del IMAS, y ella nos comentó la importancia de capacitar a las mujeres en diferentes ámbitos. Ellos acaban de graduar a 46 mujeres de la Carpio en conjunto con la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, y la idea era empoderarlas tanto para que desarrollen ese tipo de habilidades para salir adelante, como para también que tengan la capacidad para emprender sus propias iniciativas productivas. Bueno, el IMAS definitivamente está muy contento de celebrar hoy el evento de graduación de prácticamente 40 mujeres, población IMAS, de la estrategia Puente al Desarrollo que implica un cambio en la atención del IMAS para nuestra población, graduándose de un proceso de emprendimientos, ¿verdad?, donde ellas pueden analizar cuál es su futuro a nivel de desarrollo socioeconómico y hacen una propuesta para saber de aquí en adelante cómo pueden salir adelante, ya sea con una idea productiva, con un plan de negocios, con alguna meta a nivel de empleabilidad, y el IMAS, por supuesto, pues apoyándolos, y no solo a ellas representan pues todo el trabajo tanto a nivel familiar, pero sobre todo comunal, que también estamos haciendo en el territorio, y que esto es solo una muestra de todo lo que se ha hecho y también lo que el IMAS va a hacer a futuro, porque Puente al Desarrollo ya ha demostrado que funciona, que le podemos llegar a las familias y no necesariamente que ellas lleguen a nuestra ventanilla. Y este año, con esta nueva administración, pues vamos a apuntar ya a un trabajo más de impacto en el territorio como tal, trabajo comunal. Entonces, pues felices y sobre todo agradecerles a ellas por el empeño y la lucha de llegar hasta la instancia final, y es recoger su título. Haber logrado todos estos niveles tan grandes que nunca lo pensé, ¿verdad? Haber salido en una grabación tan especial. Todo lo que he hecho es porque me he sentido capaz, ¿verdad?, de hacer las cosas como Dios me ha mostrado que valgo mucho como mujer. En esta misma línea, el rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, destacó el trabajo que estábamos mencionando de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, que trabaja directamente con comunidades y mujeres, dándoles herramientas para emprender y sacar a sus familias de la pobreza. Es muy importante en este momento en que está en revisión prácticamente los presupuestos de las universidades públicas, demostrar que la Universidad Nacional, no solo ahora, sino desde muchos años atrás, se ha levantado mirando a las comunidades más necesitadas del país. En este caso, mujeres de Guararí han sido capacitadas para que se conviertan en emprendedoras. Algunas de ellas ya han instalado sus sodas, sus pequeños negocios, con apoyo, lógicamente, del IMAS. Son alianzas que la Universidad Nacional establece con las instituciones del país en beneficio de la población. O sea, son como tres pilares. La institución, en este caso el IMAS por un lado, la Universidad Nacional por otro, con su proyección siempre a la comunidad, y las mujeres, en este caso mujeres emprendedoras. Aquí hay que resaltar el esfuerzo de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, que ha tenido esa política. Hay compañeras y compañeros muy destacados, Dunia, en este caso profesora de la Universidad Nacional en la Escuela de Administración, y otros colaboradores y colaboradoras de la Escuela de Administración que han llevado junto con el IMAS este proyecto adelante. Esta experiencia que acabamos de compartir, quisiera ligarla con un tema, Roxana, que usted mencionó al inicio, porque parece que tuviéramos como una situación que tiene
varios polos, pero hay dos que están como opuestos. Por un lado tenemos estas mujeres en condición de pobreza, algunas en condición de pobreza extrema, que requieren algún tipo de acompañamiento para desarrollar una serie de habilidades que les permitan insertarse en el aparato productivo, ya sea como empleadas o con sus propias iniciativas productivas. Pero también vos mencionabas al inicio que también tenemos un grupo de mujeres que han logrado escalar en el aparato educativo, que tienen una buena formación, pero que sin embargo tienen problemas para insertarse en los diferentes empleos o en su defecto lo logran, pero en condiciones de desigualdad. Sí, es claro. En realidad, una parte importante de las políticas productivas y las políticas de empleo a nivel nacional pasan por el acompañamiento que deberían tener organizaciones, en este caso del Estado, que serían como las más importantes, y el apoyo que, por ejemplo, la Universidad Nacional ha venido brindando a diversos grupos, porque en realidad, y las encuestas, creo que el censo también lo señalaba, la mayoría de personas, creo que es cerca del 90-95% de personas, cuando se incorporan al mercado laboral, lo que desean ser empleados, no empleadores, ¿verdad? Hay muy poca población que desearía tener su propio negocio, y bueno, esto es una parte importante para poder organizar las comunidades, que puedan organizarse en las mujeres. Como ya mencionaba, una brecha que permanece en el mercado es que las mujeres por lo general tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hijos, y eso le impide incorporarse al mercado laboral. No se ha visto el cuidado como una responsabilidad social donde se podrían generar otro tipo de organizaciones, no solamente las redes de cuidado que brinda el Estado para la población más vulnerable, sino cómo las comunidades también se organizan a nivel también de las empresas para tener estas redes de cuidado donde las mujeres puedan trabajar y combinar su trabajo con el cuidado de los hijos, que esto es una parte importante también que se requiere avanzar para poder ir eliminando un poco esas brechas. Sin embargo, la sociedad necesita romper muchos estereotipos, las mujeres tenemos que romper nosotras mismas muchos estereotipos de que nosotros somos capaces de tener puestos de liderazgo, que ya mencionaba, podemos ser capaces de llegar más allá de donde nosotros incluso no lo proponemos, pero eso pasa por, ¿verdad?, nosotros hacer una introspección y creer que podemos hacer diferentes las cosas. Bueno, para el Instituto Nacional de las Mujeres es muy importante abordar el tema de la empleabilidad de las mujeres y también fomentar la empresariedad de las mujeres. Entonces son para nosotros dos líneas de trabajo sustantivas dentro de todo este gran objetivo de autonomía económica de las mujeres que venimos trabajando. Entonces, los dos instrumentos que tenemos muy importantes para generar alianzas estratégicas, articulación interinstitucional y compromisos en pos de mejorar la condición de las mujeres es, por un lado, la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que va del 2018 al 2030, y también la Política Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, ambas políticas con sus planes de acción establecen compromisos muy importantes interinstitucionales, tanto en esta última política de Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, hemos incorporado al sector privado, al sector empresarial, porque evidentemente es un actor clave también para generar nuevas rutas, nuevos caminos y nuevas alianzas, por ejemplo, en temas tan importantes como el de corresponsabilidad social de los cuidados, cómo generar una conciencia dentro de sus empresas para evitar o ir subsanando la brecha salarial, por ejemplo, las barreras estructurales que existen dentro de los procesos de selección y reclutamiento en las empresas, donde hay un importante sesgos de género, ¿verdad?, que hacen de manera una discriminación indirecta a veces discriminaciones directas justo en el momento de ingreso, ¿verdad?, en la selección y reclutamiento. Entonces, el sector empresarial es muy importante como un actor clave. De hecho, nuestras políticas y nuestros programas en el ámbito de la empleabilidad
es que cada vez más empresas se matriculen con el sello de igualdad de género, que implica todo un proceso de transformación del sistema de gestión de la empresa para ser amigable y respetuoso de los derechos laborales de las mujeres y de los hombres también. Nosotros tenemos un sello, ¿verdad?, de igualdad de género que se le da a aquellas empresas que han sido acreditadas ante la norma INTE 38G, que es un sistema de calidad con alcance en igualdad de género, y también se ha hecho reconocimientos a empresas privadas en diferentes ámbitos que han desarrollado buenas prácticas, tanto en que han promovido licencias de maternidad, un ambiente laboral muy diferente donde se trata de promover una cultura organizacional no machista, respetuosa de las responsabilidades de los hombres que manifiestan tener responsabilidades familiares. Entonces, evitar el bullying que se da dentro de las empresas para aportar a un cambio cultural, ¿verdad? Entonces, un cambio cultural en el que todos y todas estamos involucrados. ¿Cómo logramos ese cambio? Es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de mujer, empleo y pobreza. Un panorama bastante complejo en el que hay en el país, donde definitivamente no solo el tema de la generación de oportunidades desde el punto de vista del Estado, sino también de seguir insistiendo en esas acciones que lleven a un cambio cultural tanto del total de la población como de las mismas mujeres. Sí, un aspecto, bueno, en el que estábamos conversando previamente es que las mujeres no solamente tenemos unas barreras sociales, sino también culturales, en las que, como muy bien lo dijo Ana, se nos ha impuesto y se nos han establecido y transmitido estereotipos en términos de que nosotras somos las que tenemos la obligación del cuidado de los niños, las niñas, pero además en estas transformaciones demográficas también de las personas adultas mayores y de las personas enfermas. Entonces tenemos esa responsabilidad que asumimos como un rol social que se nos ha impuesto, y esto quizás es una de esas principales de los aspectos que están jugando para nuestro perjuicio, porque incluso mujeres que ya han estado debidamente formadas o a nivel profesional se retiran del mercado de trabajo para asumir estas labores de cuidado, que implica obviamente desde a temprana infancia establecer currículos formales y no formales, verdaderamente no sexistas, inclusivas y fuera, digamos, de esos sesgos de género. Pero además yo quisiera traer a colación el otro aspecto de las importantes diferencias espaciales. Roxana mencionó antes de las diferencias en términos de desempleo, por ejemplo, regionales. Si también vemos esto en términos de la urbanidad y la ruralidad, nosotros vemos que nuestro país ha transitado a cada vez ser más urbano, y entonces hay un porcentaje de mujeres mayor que son jefaturas de hogar dentro de la población urbana y menos en la población rural, ¿verdad? Cerca del 43% de las jefaturas de los hogares son mujeres en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales es un 33%. Sin embargo, la concentración de la pobreza en esos hogares jefiados por mujeres en los urbanos es mayor, ¿verdad? Y esto es probablemente ligado porque se nos asigna
la condición de jefatura solo ante o con mucho mayor frecuencia ante la ausencia de una figura masculina, y por lo tanto las mujeres lideran hogares o jefean hogares en situaciones desventajosas, con mucho menor personas ocupadas por hogar, con una mayor dependencia, y por eso de ahí que en las zonas rurales veamos un menor impacto, digamos, de jefaturas femeninas afectadas por pobreza, y es porque con mayor medida son los hombres los que son así reconocidos. En estas barreras también nosotros encontramos las diferencias relacionadas no solo con las ocupaciones que hacen una segregación horizontal y vertical de la incorporación del mercado de trabajo, sino también aquellos sectores de actividad económica en los que existe mayor dinamismo, mayores remuneraciones, y a los que las mujeres también se les ha establecido cierta forma barreras para el acceso. Sectores en los que son altas las remuneraciones, por ejemplo, el sector financiero, y no es, ¿verdad? Las brechas salariales no favorecen a las mujeres, mientras que también encontramos diferencias por sectores institucionales. El sector público favorece mayor la equidad en todo ámbito, y esto ha beneficiado a las mujeres, mientras que el sector privado suele tener mayor frecuencia en términos de la afectación, de dificultar más el acceso, pero también de brindar menos remuneraciones para las mujeres. Sí, un sector que también trabaja este tema es el municipal. En el caso que nosotros tocamos fue el de la Municipalidad de Heredia, donde se desarrolla un programa para potenciar las habilidades de las mujeres en el tema del emprendimiento. Reconocen que fortalecer la independencia económica de las mujeres mejora la calidad de vida del núcleo familiar. La Municipalidad de Heredia ha venido incorporando de manera paulatina las necesidades y los intereses de las mujeres en la agenda municipal. Uno de estos procesos ha sido la incorporación de un programa de intermediación laboral que surgió por ahí del año 2005, 2006, se ha venido consolidando, porque desde la Oficina de Igualdad y Equidad de Género se previó, se visibilizaba la necesidad de trabajar el empoderamiento económico de las mujeres para romper los ciclos de violencia. Quizás esa fue como la principal iniciativa. Después de ahí, bueno, este programa ha ido creciendo, es un departamento que forma parte de la gerencia de la corporación municipal, pero que tiene programas propios, ¿verdad?, como el emprendedurismo, ¿verdad? Entonces hay un programa que tiene como principal fin darle herramientas a las personas para poder romper esos ciclos de pobreza. Para nosotras como Oficina de Equidad de Género es muy importante la coordinación y la articulación que hemos podido consolidar con esta instancia, con la intermediación laboral, para poder ayudar a las mujeres a romper los ciclos de violencia a través del empoderamiento económico. Una de las principales claves ha sido fortalecer la parte de emprendedurismo, plan de negocios, y también el tema de desarrollo personal y colectivo, ¿verdad?, a través de procesos de capacitación que permiten mejorar no solo la autoestima de las mujeres, sino también la toma de decisiones, el liderazgo, ¿verdad?, y con mayor seguridad. Bueno, ha sido algo muy importante porque yo recibí unos cursos de emprendedurismo y eso me ayudó montones a socializar y a poder canalizar lo que yo quería, que era formar un grupo como mujer empoderada. Y lo logré, gracias a Dios, y eso me ha ayudado montones. Además he podido ayudar a varias mujeres. En mi grupo tengo mucha variedad. En mi grupo hay más de 20 mujeres y todas estamos ya cotizando. Cada quien hace su propio producto, empiezan de cero. Un ejemplo, tengo compañeras una compañera que con eso saca adelante al hijo que estudia criminología, porque lo que el marido gana no es suficiente, entonces ella le paga el estudio. Otras que ayudan a la casa con los estudios de los hijos, pagan alquileres, es un agregado más al dinerito que entra mensualmente a cada hogar. Muchos expertos hacen un llamado de atención sobre la importancia de lo que han denominado el bono femenino para la economía costarricense a partir del 2021.
se estima que a partir del 2020 el llamado bono demográfico, del que ha venido gozando el país durante mucho tiempo, se va a agotar y vamos a entrar en una fase de envejecimiento paulatino de la población y por ende de la fuerza productiva. Pero llaman la atención de que, que las mujeres tienen un papel muy importante que jugar en la disminución de la pobreza y del desempleo con este denominado bono femenino, porque la cantidad de mujeres que podría entrar a suplir las necesidades del sector productivo duplica el de los hombres y tendría un impacto que podría disminuir la pobreza hasta la mitad. ¿Cómo lo ven ustedes? En realidad es un tema bastante interesante, claro. ¿Verdad? Que daría para un programa entero. Vamos a ver, el país ha venido teniendo una tasa de crecimiento de la población cada vez más, digamos, menor. Desacelerándose. Sí, desacelerándose ese crecimiento. Y tenemos que, por el contrario, va incrementándose la cantidad de personas en edades de 65 años y más que próximamente requerirán atención, ¿verdad? Y ahí viene todo el tema de, bueno, podemos, en este momento la participación de las mujeres es mucho más baja que los hombres, ¿verdad? Creo que como 45% en este último trimestre que aumentó la participación. Y la de los hombres ronda el 70%, eso quiere decir que en una situación donde hay menos fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo, considerando aquellas personas que buscaron empleo, la forma de incrementarla es que las mujeres se incorporen al mercado laboral a buscar el empleo. Pero por otro lado tenemos una contradicción de que son las mujeres las que se dedican más al cuidado de hijos. Sí, aquí hay condiciones particulares. Tenemos la otra condición que no se ha hablado mucho, ya no solamente cuidar a los niños pequeños, sino a la población adulta mayor. Tenemos un gran beneficio en Costa Rica, que tenemos una esperanza de vida muy alta, pero a su vez vamos a tener que implementar políticas que permitan no solo las redes de cuidado de personas pequeñas, ¿verdad?, de niños y niñas, sino también de personas adultos mayores, porque si no, esas mujeres no podrán incorporarse al mercado laboral, siguiendo o considerando que es muy difícil romper en corto plazo, ¿verdad?, estos patrones donde las mujeres son las que asumen, como mencionaba doña Pilar, como su propia responsabilidad, todo el tema de los cuidados, sea de niños, niñas, adultos mayores, incluso la naturaleza. Entonces, eso es un reto importante que debería tratarse y que tiene que ver también mucho con todo el tema de los programas sociales, ¿verdad?, cómo garantizar y que estos programas sociales puedan persistir cuando muchas mujeres no han cotizado, ¿verdad?, porque han permanecido fuera del mercado laboral, y hay mucha población que se está envejeciendo que necesita transferencias, ayudas, porque no ha cotizado, son mujeres, muchas de ellas solas, ¿verdad?, cuando hablamos de las jefaturas femeninas, y entonces ahí se complica un poco el panorama, y de ahí la importancia de todo el trabajo que hace el INAMO, las instituciones públicas, universidades, acompañamiento, para poder lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Sí, en términos de reforzar, perdón, Ana, corto, este bono femenino es precisamente porque es un aspecto que le beneficia a las mujeres, pero fundamentalmente le beneficia al país. Sí. La economía se dinamiza y en términos de esto que señalas, de las posibilidades de sostener o de contribuir a un fortalecimiento de la seguridad social, es fundamental esa participación, ¿verdad? Las mujeres tienen unas tasas de participación que rondan entre el 42-45% y en cambio ya los hombres llegaron como a su tope hace mucho rato, que están alrededor del 70-75% de participación laboral. Las mujeres participando contribuirían a la seguridad social, sostienen, pero además sin duda son beneficios en términos de la economía y al futuro, no tanto para ellas, ¿verdad?, salvo que esto sea realmente sostenido, porque las mujeres tuvimos entradas y salidas del mercado laboral muy relacionado con esto de los cuidados. Y por lo tanto, el favorecer las condiciones de empleo, asegurar remuneraciones adecuadas, como mínimo, el salario mínimo, ¿verdad?, permite no solo la reducción de la pobreza, la dinamización de la economía, sino también en el futuro fortalecer los regímenes de seguridad social, y por lo tanto este aspecto del empleo y la equidad y el rompimiento de las barreras para asegurar igualdad de oportunidades es un beneficio social. Bueno, yo quería aportar que quisiera que colocáramos este tema desde el punto de vista que es un asunto de los derechos humanos, es un asunto de justicia social. Claro.
y que independientemente del bono de género o del bono femenino, como lo llamen, es un asunto de derechos, del derecho de toda persona, de toda mujer, a tener un desarrollo pleno, integral, en igualdad de oportunidades y de trato que los hombres. Claro. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Hay un cambio de la sociedad que está pendiente, que tiene que, es multifactorial, ¿verdad? O sea, no puede ser desde solo de un lado, de políticas públicas, tiene que incrementarse la participación del sector privado, aumentar la participación de los hombres en los temas de cuidado y domésticos, etcétera. Tiene que haber un cambio de paradigma de cómo se está visualizando el papel de la mujer en la sociedad. Es un asunto de derecho de desarrollo económico y de sostenibilidad, para ese crecimiento de la economía y de la sociedad en general. Es un asunto que tiene que ver directamente con el sector productivo del país, de entender de que se está subutilizando un porcentaje importantísimo de fuerza de trabajo femenina que estaría si se crearan las condiciones y se viera como un asunto de derechos humanos, creando las condiciones para facilitar el acceso de las mujeres a un trabajo digno y de calidad, a un trabajo decente, porque esto es un asunto de competitividad también. Sí. Desde el lado del sector privado estamos, y lo han reconocido así, hay una fuerza de trabajo muy capacitada, muy educada, incluso la brecha en el tema de educación se ha vuelto a la inversa, más mujeres se gradúan de niveles superiores que los hombres. Entonces es un asunto de interés tanto económico como un asunto de derechos humanos. Es un asunto de todos y todas, independientemente de si somos hombres, mujeres, si somos empleadores, si somos emprendedores, ¿verdad? Si somos Estado, somos la parte privada o la sociedad civil. Es un asunto de todos y todas porque, como dijo alguien por ahí, si mejoramos la calidad de vida de hombres y mujeres, pues también se mejora la calidad de vida de sus hogares, de sus familias, de sus comunidades. Pues sí, esto es una tarea para todos y todas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Te invito a ver más detalles sobre este y otros programas en www.una.azur.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto. Tenemos que grabar el anuncio. Ustedes se quedan sentadas, conversan entre ustedes en voz baja. Cuando yo